Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. De todas las historias perdidas imaginables, pocas son tan apasionantes y llenas de misterio como la leyenda de una isla mágica, cuna de una civilización de avanzada llamada la Atlántida. La historia de la Atlántida ha obsesionado a miles de exploradores y estudiosos desde que Platón la mencionara por primera vez, hace más de 2000 años ya, en sus diálogos. Para Platón, la Atlántida había sido una isla de ensueño, gobernada mitológicamente por Poseidón, el dios de los mares, y poblada por una sociedad iluminada, poderosa en el arte de la guerra y versada como pocas en el comercio y la cultura. La Atlántida de Platón era además un lugar profundamente hermoso. La descripción del gran filósofo griego hace recordar a Venecia, una ciudad con una plaza luminosa, rodeada de canales por donde circulaban barcos llevando todo tipo de mercancía de gran valor y belleza. Pero en la narrativa platónica, la Atlántida tiene un final inesperado y doloroso. Corrupta moralmente tras años de prosperidad, la gran ciudad finalmente sucumbe a la venganza de la naturaleza y termina hundida en las aguas después de un terremoto salvaje. Un destino dramático para un lugar utópico. Desde que Platón describiera a los atlantes y su ciudad, cientos de miles de páginas se han escrito sobre su verosimilitud. En la antigüedad, la leyenda de la Atlántida fue vista al final como eso, una especie de fábula utilizada por Platón para ilustrar los peligros de la soberbia y la desmesura humana. Pero en tiempos contemporáneos, la historia perdida de la Atlántida ha tomado fuerza otra vez. Son muchas las teorías sobre la posible localización y el destino de la que, de haber existido, tendría que ser considerada la madre de las civilizaciones occidentales. El principal problema para tratar de desentrañar la historia de la Atlántida es que, más allá de la descripción hecha por Platón, no hay otra fuente primaria que retrate ese lugar. Esto, dicen algunos, es razón suficiente como para asumir que la Atlántida no es otra cosa más que un invento del gran filósofo griego. Sin embargo, esta no sería la única ocasión en la que una ciudad supuestamente ficticia resultara ser completamente real. Durante siglos se pensó que la Troya de Homero, ciudad protagonista de la Ilíada, era una creación de la imaginación de un narrador estupendo. Entonces, a mediados del siglo XIX, un grupo de arqueólogos descubrió la verdadera Troya en el noreste de Turquía. ¿Será posible que lo mismo ocurra algún día con la Atlántida? Primero habría que repasar algunas de las muchas teorías alrededor de la localización de la gran isla. La fascinación moderna con la Atlántida comenzó en 1882 con la publicación de un libro que haría historia, La Atlántida, el mundo antediluviano, del escritor estadounidense Ignatius Donnelly. En su obra, Donnelly sostiene que la civilización de la Atlántida no solo existió, sino que fue la madre de todas las grandes civilizaciones, como la egipcia, la inca o hasta la maya. Donnelly señala que la similitud en ciertas técnicas de manufactura, además de la escritura de esos pueblos, no podía ser obra de la casualidad. La respuesta al misterio, de alguna manera, los atlantes habían conseguido llevar su cultura a distintas partes del planeta. Después de la teoría de Donnelly, varios supuestos videntes aseguraron haber viajado a la Atlántida de manera espiritual. Ese fue el caso, por ejemplo, de la psíquica rusa Elena Blavatsky, quien afirmó que los atlantes habían sido una raza con conocimientos muy, pero muy superiores. Más allá de cualquier hipótesis fantasiosa sobre el significado espiritual de la Atlántida, la pregunta que ha permanecido a lo largo de los siglos y los siglos sobre aquella isla mítica es ¿dónde pudo ubicarse, si es que realmente existió? En su descripción original, Platón coloca a la Atlántida más allá de los pilares de Hércules, la manera como los griegos se referían al estrecho de Gibraltar.
De ser cierto el lugar señalado por Platón, la Atlántida habría estado localizada en algún punto cercano a la costa europea y africana, ya en pleno Océano Atlántico. En el 2001, el especialista francés Jacques Collina-Girard analizó la geología del suelo marino al oeste del estrecho y descubrió algo increíble. Ahí, en el fondo del mar, estaba una formación que correspondía con la localización sugerida por Platón, una especie de isla ahora desaparecida bajo las profundidades del mar. Se sabe además que el lugar, llamado Banco Majuán, fue golpeado por un tsunami devastador, correspondiendo así con la descripción dada por Platón sobre la desaparición de la Atlántida. Desgraciadamente, hay poca evidencia, más allá de la conjetura geológica, para asegurar que el Banco Majuán fue alguna vez la Atlántida. Nadie ha encontrado, por ejemplo, ninguna prueba arqueológica de la presencia de una civilización en ese lugar. Pero esa curiosa formación en el Océano Atlántico está lejos de ser el único sitio posible para albergar la fabulosa, la legendaria isla. Para algunos, la Atlántida nunca estuvo en el inmenso mar que hoy lleva su nombre, sino en uno más pequeño, cuna de muchas civilizaciones, el mar Mediterráneo. Si la Atlántida no se encontraba en el Océano Atlántico, como sugirió Platón, ¿dónde pudo haber estado? Aunque algunas teorías enloquecidas señalan que la Atlántida en realidad no es otra isla más que Cuba o quizá Irlanda, la mayoría de las investigaciones alternativas se han concentrado precisamente en lo que Platón mejor conoció, el mundo mediterráneo. Una de las teorías más socorridas indica que la Atlántida fue la isla de Creta, cuna de la civilización minoica, tan importante en la Edad de Bronce. Hay muchas similitudes entre la descripción que hace Platón de la vida en la Atlántida con lo que en realidad sabemos ocurría en Creta. Por ejemplo, ambas civilizaciones tenían al toro como un símbolo recurrente, y el colapso de los dos pueblos está ligado a una catástrofe natural. La gran duda, por supuesto, radica en que Creta no se ha hundido y no se parece en nada a la descripción física hecha por Platón. Otro posible lugar para la legendaria Atlántida es la moderna isla de Santorini, que en la antigüedad era conocida como Thera, una isla minoica destrozada por una enorme erupción 1600 años antes de Cristo. Los efectos de la erupción podrían haber desaparecido los rastros de las construcciones descritas por Platón. Además, la isla en sí era del tamaño sugerido por el filósofo griego. El problema con Thera es que las fechas de la catástrofe en la isla simplemente no coinciden en lo absoluto con Platón. Como estas dos hipótesis, hay muchas más, y todas tienen objeciones posibles. Pero hay una que sobresale por encima de las demás como el posible origen de la Atlántida, una teoría que puede ser quizá la verdadera. Cuando uno recorre todos los posibles sitios donde pudo haber estado la Atlántida, una conclusión resulta casi ineludible. No hay evidencia sólida alguna para concluir que la mítica isla que describiera Platón existió en realidad. No hay manera de comprobarlo plenamente. Una isla de ese tamaño con una civilización de esa importancia no habría pasado desapercibida para la historia. Resulta simplemente impensable que solo uno de los grandes pensadores de la antigüedad reparara en lo que, de creerle a Platón, fue la cuna de todas las civilizaciones occidentales que vinieron después. Aún así, la pregunta queda. Parece poco probable que Platón simplemente hubiera inventado la historia de la Atlántida. Muchos especialistas sugieren que el gran filósofo se inspiró en un sitio que, aunque lejos de tener las características casi mágicas de la Atlántida, sí que fue un lugar muy especial. Para el arqueólogo Ian Stewart, esa inspiración probablemente provino de la misteriosa ciudad griega de Elike. Parecida a la Atlántida en cuanto a su espíritu innovador y belleza, Elike era una ciudad-estado que, para su desgracia, desapareció por completo después de un terremoto y el tsunami que lo acompañó por ahí del año 400 a.C. La tragedia de Elike quizá conmovió a Platón, que tenía cerca de 50 años cuando aquello ocurrió. Similar a la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, Platón tal vez quiso tomar a Elike como un ejemplo, un llamado de atención frente a la soberbia humana. En cualquier caso, más allá de explicaciones racionales, los amantes de la Atlántida
todavía no están convencidos. Para ellos, aún es posible que algún día alguien finalmente encuentre los pilares de la Acrópolis, de la ciudad mágica de Platón, ahí, en algún lugar cerca de la costa del mar Mediterráneo. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.